Contacto con nuestro corresponsal de lujo allá en el estado de Jalisco, nuestro querido Moisés Mora Cortés, para que nos cuente pues lo más reciente que hay en torno a esto. Se decía que son 3 víctimas fatales, pero al parecer pues hay mucho más que esto. ¿Cómo estás, querido Moy? Muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer, mi querido Jorge, al igual que por supuesto al auditorio, un fuerte abrazo con mucho aprecio desde Guadalajara, la capital del tequila, las tradiciones charras y por supuesto también la música tradicional nuestra, el tequila, el mariachi y la charrería, pero también de emociones y sorpresas pues que ya se están volviendo un tanto cotidianas, porque por ejemplo hacemos un recuento de que en lo que va, por lo menos los últimos 6-7 años se han suscitado 7 momentos distintos desde enero de 2011 hasta la fecha en la que se han presentado narcobloqueos. Este último, que correspondió al pasado lunes, como bien apuntas, no ha sido muy distinto de los otros 6, puesto que la desinformación ha preponderado y la autoridad ha, confirmado oficialmente a cuentagotas versiones que incluso de manera colectiva o comunitaria se ha trascendido de muchos más heridos, de muchos más daños colaterales, de incluso personas muertas. Se confirma oficialmente que hay 3, y desde que comentabas, un malandrín y también un escolta, pero sin embargo hay reporte de por lo menos otro escolta fallecido y de heridos por lo menos se afirma de 16, pero el conteo paralelo que se realiza por parte de los medios de comunicación hablan incluso hasta de 18. Extraoficialmente se había reconocido, por ejemplo, solamente 6 heridos, y resulta que al día siguiente se les había olvidado considerar a los 9 lesionados por el incendio de este camión en la zona, poniente de la ciudad, en donde desafortunadamente por el acelere, la inexperiencia o las circunstancias, el chofer del autobús olvidas abrir las puertas para que salgan los pasajeros, y estos se vieron obligados por la premura de causar el incendio por parte de los malandrines, así como la desesperación y la inquietud o la poca experiencia de involucrarse en una contingencia como esta, la naturaleza del propio chofer. Él huye del camión sin abrir las puertas del mismo, de la unidad, y entonces aunque la incendiaron, la comenzaron a incendiar desde la puerta de ingreso, se propagó de manera rápida y para que pudieran salir la totalidad de los pasajeros, pues naturalmente llevó algo de tiempo, y eso implicó el desafortunado fallecimiento del menor, que tenía graves quemaduras de 3er grado hasta el 90% de su cuerpo. Su madre, que permanece aún con vida, está en al menos la misma proporción en cuanto a la afectación de su cuerpo. Sin embargo, ella tiene solamente quemaduras de 2º grado, el bebé los tenía de 3er grado, y esto incidió pues en una muerte muy rápida. Se habla o se espera incluso de la posibilidad de algún movimiento político interno en Jalisco, puesto que trascienden versiones desde la Secretaría de Gobernación de la molestia, del involucramiento de nueva cuenta de Luis Carlos Nájera Gutiérrez en el gabinete del actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, puesto que él precisamente sale prácticamente expulsado de la dependencia de la Fiscalía General del Estado en los narcobloqueos previos que se suscitaron en el año del 2012, casualmente previo 3-4 semanas previos a la elección intermedia del año de 2012, en donde 2015, por supuesto, ¿no, la oposición ganó la mayoría de las disputas de los espacios públicos, y esto otra vez de manera 4 o 5 semanas antes de las elecciones. En Jalisco ocurre algo similar, en muy poca cantidad de puntos, de incendios o de narcobloqueos, porque aunque se habla de que fueron 3, la realidad es que el reporte paralelo habla de 6, y esto evidentemente buscando generar confusión entre las corporaciones policíacas por parte de los miembros de la delincuencia organizada, identificada al menos oficialmente como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que aquí en la zona metropolitana al menos vive una escisión
que ha incidido en el incremento importante en los hechos delictivos, mi querido Jorge, auditorio. Sí, sí, decíamos, había graves señalamientos por parte del ahora ex procurador Murillo Karam en contra de este ex fiscal, que fue quien le exigió, me parece, al gobernador Sandoval Aristóteles, pues prácticamente quitarlo del puesto por sus presuntos vínculos, justo con el cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora se dice es el responsable de haber perpetrado este atentado en contra del fiscal, precisamente por haberlo combatido, como viniendo a contradecir lo que en su momento dijera el fiscal de la verdad histórica, acusando a este funcionario que ahora está como secretario del Trabajo, pero que no se descarta que pudiera eventualmente pues regresar a algún puesto del tema de seguridad, que es en el que se ha desempeñado desde que fue alcalde Emilio González, ¿no? Como secretario de Seguridad Pública y después como fiscal, querido Moy. Exacto, secretario de Seguridad Pública en la administración de Emilio, pero previamente fue jefe policíaco tanto en Guadalajara como Zapopan, y se le refrendó, por decirlo así, en este tipo de responsabilidades, curiosamente de la mano del empresariado local. El sector privado en su momento, los líderes de esa época, habían refrendado su confianza en un hábil funcionario público para las relaciones públicas. Es excelente este personaje, y pues naturalmente se ganó, claro, vía asignación de escoltas pagados por el erario público, el erario de todos los jaliscienses. Asignó una gran cantidad de escoltas a los líderes empresariales que año tras año le refrendaban su confianza, y pues las autoridades confiaban en ellos. Sin embargo, pues los resultados ya están ahí a la mano, y con evidencia clara de que pues el propio ámbito delincuencial pues no guarda sino factura de todas las acciones y las realizaciones de, digamos, intercambios que se realizan entre el propio sector público y ellos. Habrá de decirse que el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde difiero de tu punto de vista sobre contradicciones, en realidad no es así. La contradicción radica en que los grupos delincuenciales constantemente tienen digamos cambios en sus estructuras organizacionales, y hoy por hoy, al menos en los últimos 2 meses en Jalisco, se ha vivido una decisión importante en el cártel Jalisco, en particular con algunos de los liderazgos de los núcleos o las células metropolitanas. Uno de ellos, que le llamaban el Cholo, aparentemente ya murió luego de intercambio de disparos con sus propios otrora compañeros de este cártel delictivo. Él hizo una decisión en la jurisdicción que le correspondía, entre comillas, en la zona de Tonalá y Tlaquepaque, y esto ha motivado a que se haya recrudecido los hechos delictivos al nivel de que nos tienen, por ejemplo, en ejecuciones de entre 4 y 8 por lo menos a diario, al margen de los, digamos, de los ilícitos comunes, y esto todavía no se para, no termina, puesto que los mismos miembros de este cártel de distintas células están, digamos, disputando controles de plazas metropolitanas, en tanto, por supuesto, se resuelve la asociación también al interior del cártel de Sinaloa, que está también muy presente en la disputa de los espacios al cártel Jalisco en nuestra entidad, mi estimado Jorge. Así es, Moy. Lo cierto es que pues vemos un deterioro, claro, no solo en el estado de Jalisco, en muchos del país desafortunadamente, pero aquí en el caso de Jalisco, pues con estas desapariciones de los estudiantes de cine que presuntamente fueron asesinados de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la desaparición de los italianos, de los que sigue sin saberse nada, ¿verdad? Todavía no hay pistas de su ubicación. Y por lo que pinta, pues ya a estas alturas del partido, pues ya no habría nada mayor de resultados. De hecho, el caso de los chicos estudiantes de cine se deriva precisamente de ese conflicto, esa diferencia entre ambos grupos, digamos, ambas células del área metropolitana del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se opusieron al líder, por supuesto, Mencho, Nemesio Ceguera alias el Mencho. Digamos, se le rebelaron a su patrón, y de ahí la derivación de estos conflictos,
al grado de que esta ala, digamos, más cruel o más sangrienta del Cártel Jalisco, la que está disputando el control a el propio Mencho. Pareciera ser que ya se medio se está controlando esa circunstancia, pero todavía deriva, por supuesto, en distintos ataques. Lo que sí es que la zona clásica de Chapultepec, la comercial, turística, cultural, inclusive desarrollada en los últimos años en Guadalajara, ha sido afectada tanto en el área de restaurantes, comercios, han reducido de manera importante hasta más de un 70% sus ventas, a la luz, por supuesto, de los hechos, y es que en gran medida lo que aconteció en este cruce de Chapultepec con Morelos, pues es una zona muy procurada por el tráfico ambulante de la zona, más los propios turistas, más los consumidores en el área, y el hecho de que se hubiesen balaceado entre 4 o 5 escoltas y otros 5 o 6 malandrines, pues naturalmente, sin considerar que hay población flotante en la zona, se tirotearon de manera irresponsable o fuera de control, ¿no? Entonces eso es lo que mantiene en azora a la población. En el último recorte de parte de las autoridades respecto a la asistencia, por ejemplo, también de clases, se advirtió una ligera disminución tanto de alumnos como de profesores. Entonces eso está, generando un clima crítico previo al proceso electoral. Aquí está en Guadalajara precisamente Ricardo Anaya, el candidato del Frente por México al Frente, que hace campaña en oposición a Andrés Manuel López Obrador, quien también ayer estuvo acá en la zona metropolitana, particularmente en el municipio de Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Los movios no se han variado, no se han modificado de manera sustancial. De manera local, en la gubernatura, Enrique Alfaro es quien lleva, de acuerdo con los registros contemporáneos, la delantera en las preferencias. Sin embargo, Morena se está colocando como segunda fuerza electoral de manera relevante. Dejan al PRI hasta una cuarta posición de preferencias electorales en la entidad. Sin embargo, en los conteos federales pareciera ser que efectivamente se mantiene Andrés Manuel López Obrador en las preferencias principales, en la parte, de la elección presidencial, en un fenómeno que pareciera no tener freno en al menos los casi ya 30 días que quedan de realización de campaña, mi estimado Jorge y auditorio. Así es, Moy. Y bueno, recapitulando un poco en cuanto a los heridos, de los 16 que se mencionaron, continúan 13 hospitalizados y me parece 2 en condición crítica con pronóstico reservado, No solamente es uno, son 3 escoltas los que quedan aún hospitalizados, 2 de ellos regulares, y aparentemente entre mañana y pasado ya estarían libres. Uno de los escoltas todavía permanece con serias lesiones. Los otros, afectados se encuentran ya dados de alta, particularmente las 2 adolescentes que vendían mazapanes en las afueras del restaurante, y uno de los meseros que también se encontraba en el punto ya fue incluso también dado de alta. Como recordaremos, algunos de los lesionados no fueron necesariamente solamente entre escoltas, sino también entre los que se encontraban ahí. Se afirma que en ese punto en particular más de 350 disparos sonaron en por lo menos de 3 a 5 minutos, y son, el reporte preliminar que se tiene respecto de hospitalizados. En cuanto al resto de los 9 lesionados derivado del incendio de este camión en la zona poniente del periférico sur de la zona metropolitana, prácticamente ya se encuentran todos en su domicilio. Las quemaduras fueron de primero y segundo grado a lo sumo, en proporciones menores al 20 a 30% de su economía corporal, y esto refiere que prácticamente está restableciéndose ya en sus propios domicilios la gran mayoría de los afectados. Los otros, daños colaterales, particularmente el que murió producto de un balazo, llaman perdido, en la zona de la carretera, a Morelia, en López Mateos, Renovación López Mateos Sur, y más o menos a la altura de la zona conocida como La Tijera. Ahí esta persona murió, curiosamente, en la parte alta de un paso peatonal para cruzar precisamente esta avenida, a distancia de donde se dieron los tiroteos, y esto
es, digamos, el reporte oficial preliminar. Se habla de que por lo menos hay otros 2 o 3 lesionados, prácticamente de lesiones en sedal por disparos de arma de fuego, que se encuentran, por supuesto, recuperándose por sus propios medios, sin que el registro oficial quede, digamos, aventajado en ese aspecto. Pero en principio, Guadalajara pareciera tomar su calma. Hay una intensa patrullaje de unidades, tanto federales como militares, en el área metropolitana. Se espera incluso el arribo de otros contingentes adicionales para reforzar, en previo al proceso electoral, el área metropolitana de Guadalajara, donde particularmente se han dado sucesos. También en las últimas horas se han reportado algunos enfrentamientos y persecuciones entre malandrines y policías, de algunos grupos de convoys de vehículos. Por ejemplo, sucedió el día de ayer por el rumbo de Milpillas hacia la zona de Zapotlanejo, un convoy de 6 vehículos, ningún detenido, solamente 3 unidades abandonadas. Y también sucedió en Ameca, en la zona de Valles, de aquí de Jalisco, alrededor de 1 hora y media, 2 de la zona metropolitana. También una persecución, un ligero enfrentamiento entre unos grupos delincuenciales y de la policía. Pero por pronto está la calma, digamos, intensa. Sí, calma chicha, como dicen los clásicos, querido Moy. Doctor, claro que sí. La calma chicha. Esperemos que no se nos complique más el escenario por este lado. Ojalá y no, y bueno, lamentar la muerte de este pequeñín Tadeo. Él no murió en la balacera, sino, como bien apuntas, en el incendio de este vehículo de transporte que fue alcanzado por un cóctel molotov de estos malandros para justamente bloquear estas vías. Y pues su mamá es la que continúa todavía en restablecimiento. Esperemos que se restablezca pronto y sobre todo pues de la pérdida de su pequeño Tadeo que todos lamentamos. Muchísimas gracias. Que, por cierto, el día de ayer, hacia la tarde-noche, un grupo de alrededor de 30 a 40 estudiantes universitarios en la glorieta de los Niños Héroes hicieron una velada en su memoria y recuerdo, y naturalmente pues también de eso mismo se han estado ya colgando algunos aspirantes a distintos cargos de elección popular en el área metropolitana. Pero en fin, ese hasta el momento el reporte, mi querido Jorge Auditorio, que tengan todos muy buen día y un abrazo, por supuesto, desde la propia capital tapatía, Guadalajara. Gracias. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento como siempre, Moy, por esta participación aquí en Disyuntiva TV, y gracias por ser parte de este equipo. Te mandamos un abrazo, gracias. Igualmente, a la hora, en felicidades, mucha suerte, hasta pronto.